Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias de farándula. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para enterarse de un bombazo que honestamente a mí también me dejó boquiabierto. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de sus estrellas más queridas y aclamadas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, prepárense porque lo que les voy a contar es para sentarse. Antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles jugosos, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y exclusivas que no se pueden perder. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que vinimos. Como les dije al principio, hoy tenemos un anuncio inesperado, una noticia bomba que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam y que, después de un romance de ensueño, nos dejó a todos con el corazón roto cuando anunciaron su separación. Durante meses, incluso diría que años, hemos estado especulando sobre las razones de su ruptura, sobre si había posibilidad de una reconciliación, sobre si seguían manteniendo el contacto. Un verdadero culebrón turco. Los rumores iban y venían, las fuentes cercanas a la pareja daban diferentes versiones, y los fans, los fans nos aferrábamos a cualquier pequeña señal de esperanza. Era un no parar de teorías, desde las más descabelladas hasta las que parecían tener un cierto sentido. ¿Eran incompatibles sus agendas? ¿Había terceras personas involucradas? ¿Fue la presión mediática? La imaginación de sus seguidores no tenía límites. Pero mis queridos amigos, hoy les traigo la confirmación de algo que, si bien muchos deseábamos, pocos nos atrevíamos a creer posible. Prepárense. Hande Erçel y Kerem Bürsin han anunciado su. No es una reconciliación, al menos no de la forma que imaginan. Han anunciado una colaboración profesional sorpresa. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, después de un tiempo distanciados, han decidido unir fuerzas nuevamente, pero esta vez frente a las cámaras en un proyecto totalmente nuevo. Sé lo que están pensando, ¿cómo? ¿Por qué? Después de todo lo que pasó. Tranquilos, que les voy a contar todos los detalles. Porque, créanme, los detalles son lo que hacen esta noticia aún más jugosa. Al parecer, la iniciativa surgió de una productora internacional, una de esas gigantes que están detrás de los proyectos más ambiciosos del momento, que vio el potencial innegable de la química entre Hande y Kerem, la misma que los catapultó a la fama mundial. Imaginen la escena, los productores con sus equipos analizando datos y métricas, buscando la forma de revivir ese fuego que encendió las pantallas, ese fenómeno viral que conquistó corazones en todo el mundo, se pusieron en contacto con ambos actores por separado. Una estrategia calculada al milímetro para asegurarse de que ambos consideraran la propuesta sin prejuicios. Inicialmente, tanto Hande como Kerem se mostraron reacios. Después de todo, su relación personal había terminado y trabajar juntos nuevamente podría ser incómodo, por decirlo suavemente. Imaginen la tensión en el set, los recuerdos que inevitablemente saldrían a la superficie, las miradas furtivas. Un verdadero drama. Pero la insistencia de los productores, con sus ofertas económicas tentadoras y sus promesas de un proyecto innovador y diferente a todo lo que habían hecho antes, finalmente los convenció. No fue fácil, claro está. Hubo negociaciones, cláusulas de confidencialidad, reuniones maratonianas con sus representantes. Un verdadero tira y afloja hasta llegar a un acuerdo que satisficiera a ambas partes. Y aquí viene lo interesante, el proyecto en cuestión no es una serie de televisión tradicional, ni una película romántica al uso. Es una miniserie documental de corte social. ¿Se lo esperaban? Yo tampoco. Pensábamos que quizás volverían a protagonizar un drama romántico, una comedia ligera, o incluso una película de acción. Pero esto es algo completamente distinto. Según fuentes cercanas a la producción, muy cercanas, la miniserie explorará temas como la salud mental, el cambio climático y la importancia de la educación en comunidades desfavorecidas. Temas que, por cierto, son muy importantes para ambos actores, que siempre han mostrado su compromiso con causas sociales. Hande y Kerem no solo actuarán como presentadores, sino que también participarán activamente en la investigación y la producción del contenido.
Se involucrarán en la selección de las historias, en la redacción de los guiones, e incluso en la edición final. Imaginen a Ande con su sensibilidad y compromiso social entrevistando a jóvenes que luchan contra la depresión y la ansiedad. Su empatía y su capacidad de conectar con la gente la convierten en la persona ideal para abordar este tema tan delicado. Imaginen a Kerem con su carisma y su pasión por el medio ambiente, recorriendo comunidades afectadas por el cambio climático y buscando soluciones sostenibles. Su energía y su entusiasmo son contagiosos, y seguro que inspirará a mucha gente a tomar acción. La idea es utilizar su plataforma y su influencia para concienciar al público sobre estos temas cruciales y para inspirar a la acción. Un proyecto ambicioso sin duda, pero también una oportunidad única para que Ande y Kerem demuestren su madurez profesional y su compromiso con el mundo. Es una forma de reinventarse, de mostrar una faceta diferente de sí mismos, y de utilizar su fama para hacer el bien. Por supuesto, esta colaboración no ha estado exenta de polémica. Muchos fans se han mostrado escépticos, preguntándose si es una buena idea mezclar lo personal con lo profesional, especialmente después de una ruptura tan mediática. ¿Será que están reviviendo viejos fantasmas? ¿Será que están jugando con los sentimientos de sus seguidores? Otros, en cambio, lo ven como una oportunidad para que Ande y Kerem demuestren su profesionalismo y superen sus diferencias. Creen que es una forma de cerrar un capítulo de sus vidas y de empezar uno nuevo, juntos pero separados. Pero lo cierto es que, más allá de las opiniones encontradas, esta noticia ha generado una enorme expectación. Todos queremos ver cómo se desenvuelven Ande y Kerem en este nuevo rol, cómo interactúan frente a las cámaras y si la química que los unió en el pasado sigue presente. ¿Habrá miradas cómplices? ¿Habrá gestos cariñosos? ¿Habrá un reencuentro amoroso? Las apuestas están abiertas. Y hablando de química, aquí viene otro dato jugoso que me acaban de revelar mis fuentes. Al parecer, durante las primeras reuniones de producción, Ande y Kerem mostraron una actitud muy cordial y profesional, pero también se notaba cierta tensión en el ambiente. Se sentía la incomodidad, la incertidumbre, el miedo a que las cosas no salieran bien. Era como si estuvieran caminando sobre una cuerda floja, tratando de mantener el equilibrio y no caerse al vacío. Sin embargo, a medida que fueron avanzando en el proyecto y profundizando en los temas que iban a tratar, la tensión fue disminuyendo y la conexión que los unió en el pasado comenzó a resurgir, pero esta vez de una forma diferente. No me malinterpreten, no estoy diciendo que van a volver a ser novios, aunque uno nunca sabe, pero sí que han encontrado una nueva forma de relacionarse, basada en el respeto mutuo y en el compromiso con una causa común. Han aprendido a dejar atrás el pasado y a centrarse en el presente, en lo que pueden lograr juntos. De hecho, se rumorea que durante una de las sesiones de brainstorming, Ande y Kerem tuvieron una discusión muy apasionada sobre cómo abordar el tema de la salud mental. La discusión se acaloró bastante, cada uno defendiendo su punto de vista con vehemencia. Pero al final llegaron a un acuerdo que satisfizo a ambos. Y al terminar la sesión, se dice que se miraron a los ojos y se sonrieron como si hubieran recordado por qué se enamoraron en primer lugar. Fue un momento de conexión, de entendimiento, de complicidad. Un momento que dejó claro que, a pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. ¡Ay, mis amores, qué culebrón! Esto es más emocionante que cualquier serie turca que haya visto. Pero bueno, volviendo a la miniserie, la producción está prevista que comience en las próximas semanas y se espera que se estrene a finales de este año. Los preparativos están en marcha, los equipos están trabajando a toda máquina, y el rodaje promete ser intenso y emocionante. Todavía no se sabe en qué plataforma se emitirá, pero se rumorea que Netflix o Amazon Prime Video están pujando por los derechos de emisión. Las dos gigantes del streaming están dispuestas a pagar una fortuna por tener este proyecto en su catálogo. Lo que sí está claro es que este proyecto va a dar mucho que hablar y que va a generar un gran impacto en la sociedad. Se espera que millones de personas vean la miniserie y que se conciencien sobre los temas que aborda. Además, se dice que la productora tiene planeado organizar una campaña de sensibilización a nivel mundial, con eventos, charlas y actividades para promover la salud mental, la lucha contra el cambio climático y la educación en comunidades desfavorecidas. Una iniciativa ambiciosa que busca transformar el mundo a través del entretenimiento. Así que, mis queridos amantes del chisme, estén atentos porque les prometo que les voy a mantener informados de todas las novedades que vayan surgiendo sobre esta colaboración sorpresa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esto es solo el principio de una historia que promete ser apasionante.
Seguiremos de cerca cada paso de la producción, cada declaración de los actores, cada rumor que surja en torno a este proyecto. No se pierdan ni un detalle. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo lleno de noticias jugosas y sorpresas inesperadas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al contarles todos los detalles de esta colaboración entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para resumir un poquito, hemos hablado de cómo Hande y Kerem, después de su separación, han decidido unir fuerzas nuevamente en un proyecto profesional innovador y comprometido con causas sociales. Hemos analizado las razones detrás de esta decisión, las posibles reacciones del público y el impacto que podría tener en sus carreras y en la sociedad. Hemos explorado los detalles de la miniserie, los temas que aborda, y la participación de los actores en la producción. Un análisis exhaustivo para que no se pierdan nada. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme un día más en este canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando las noticias más exclusivas y a compartirlas con ustedes. Son los mejores. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Gracias por su fidelidad, por sus comentarios, por sus likes, por todo. Ahora, quiero saber su opinión, ¿qué les parece esta colaboración entre Hande y Kerem? ¿Creen que es una buena idea que trabajen juntos después de su ruptura? ¿Les emociona verlos en este nuevo rol? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si están tan sorprendidos como yo, si están tan emocionados como yo, y si están tan ansiosos como yo por ver la miniserie. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. No se arrepentirán. Siempre tendrán aquí las noticias más frescas, los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes del mundo del espectáculo. Recuerden que aquí en este canal siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y las exclusivas más impactantes del mundo del espectáculo. Así que no se lo pueden perder. Este es su canal, su lugar de encuentro, su fuente de información favorita. Aquí siempre estarán al día de todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Gracias por estar ahí, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sigan amando el chisme y sigan soñando con el amor. Que tengan un día maravilloso. Chao, chao.